Bien, vamos a continuar entonces con la sesión 3 y para ello en el capítulo 3 de la separata que se les ha entregado estamos en la página 14 del capítulo 3 en la parte de ingreso de datos a una tabla. Para realizar este ejercicio necesitamos que ingresen la base de datos almacén que se les va a entregar, así como está en la imagen, y esa carpeta donde se encuentra el archivo se va a llamar almacén profesor. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, ¿no? En su máquina tiene que crear una carpeta que se debe llamar sesión 3. Por ejemplo, yo voy a crear mi carpeta nueva carpeta sesión 3. En esa carpeta voy a guardar el archivo que me van a pasar en la carpeta almacén profesor. Esa carpeta la copio y la pego en sesión 3. Luego, dentro de esa misma carpeta que contiene almacén profesor, creo una nueva carpeta aparte, ¿eh? Nueva carpeta almacén alumno. El archivo de la carpeta almacén profesor que contiene el archivo de access almacén lo voy a pegar en la carpeta nueva almacén alumno y con esa voy a trabajar, de manera que la carpeta almacén profesor contiene el archivo original sin cambios para que usted pueda realizar los cambios, los ejercicios las veces que quiera, ¿no? Y lo copia siempre de almacén profesor y en otra carpeta de prueba hace sus ejercicios, de manera que la original no va a cambiar. Lo que vamos a cambiar es en almacén alumno, por ejemplo, ¿no? Entonces entramos a access y vamos a abrir la carpeta almacén, el archivo almacén, y ahí está pues las tablas en la parte izquierda y vamos a ir a la herramienta de datos, en la ficha herramientas de base de datos, ¿no? Elegimos relaciones y observamos la base de datos almacén. Ahora en la parte izquierda nos ubicamos en la tabla vendedor, hacemos clic con derecha y entramos a vista de diseño. Observamos entonces de que la tabla tiene solo 3 campos y de vendedor NOMVEN y APVEN. El ID de vendedor es numérico, pero aquí hay un caso especial, es autonumérico. El autonumérico significa que los valores de este campo van a ser automáticos. Cuando se ingrese el primer registro de vendedor, de forma predeterminada va a ser 1 el valor, y el segundo va a ser 2 y el tercero va a ser 3, es decir, se va a autogenerar el valor del campo y de vendedor. No va a haber necesidad de ingresar. Es más, no se puede ingresar. El sistema se va a encargar de eso. Es autonumérico. En algunos DMS se le conoce como ese tipo identity. Aquí se le conoce como autonumérico. Bien, entonces lo que vamos a hacer es agregarle algunos campos más a esta tabla. Por ejemplo, le vamos a agregar el campo de datos. Escribimos entonces como en la cuarta fila del editor
el nombre del campo edad. El tipo va a ser numérico, por supuesto, número. Luego tenemos ya un nuevo campo más. Y también vamos a ingresar el campo contrato. Escribimos a continuación contrato. El tipo de dato que está a la derecha va a ser fecha, porque es la fecha de contrato del vendedor, del empleado. Entonces elegimos el tipo fecha hora. Luego vamos a ingresar el campo sueldo. Sueldo es dinero, y en el caso de Access el tipo es moneda. Elegimos entonces el tipo moneda. Tenemos un último campo para la categoría del vendedor, que se va a llamar CATEG, así tal como está, CATEG, y va a ser texto. Hay un campo más. Hay un campo más que es un tipo especial. El campo se llama casado y el tipo de dato es si no. Es un tipo de dato que solo acepta dos valores, o es sí o es no. Si no. Vamos a agregarle unos campos más, según lo que dice la separata. El campo dirección, que es texto. Luego el campo fono, que va a ser para el teléfono, también es texto. El campo foto. El campo foto va a ser un caso especial. La foto va a ser un dato que va a ser adjuntado desde otro archivo. Va a ser un mapa de bits que va a ser adjuntado desde otro archivo. Entonces el tipo es datos adjuntos. Datos adjuntos. Y ahora veremos cómo se hace para adjuntar archivos de esa especie a ese campo. Luego finalmente observaciones. Observaciones, que va a ser un campo que puede tener varias líneas. Entonces en este caso sí es texto largo. Texto largo. Grabamos los cambios que hemos hecho. Por si acaso nos ubicamos en la pestaña vendedor. Clic con derecha, guardar. Ahora sí, hemos editado la tabla vendedor. Le hemos agregado más campos. El siguiente tema entonces es el ingreso de datos. El ingreso de datos. Vamos a ingresar datos a la tabla vendedor. Para ello entonces ya cerramos esta vista diseño. Nos ubicamos otra vez en la ventana de la izquierda donde están todos los objetos, la tabla vendedor. Hacemos clic con derecha y elegimos abrir. Abrir. Bien, entonces vamos a ingresar datos al el primer registro de la tabla vendedor. El ID de vendedor no se debe agregar, ya saben, porque es autonumérico. Vamos a ingresar el nombre del vendedor César. Apellido del vendedor Quispe. Edad 33. Contrato. Vamos a ponerle 1
1/2/2014, es decir, el 1 de febrero del 2014. Observamos que en sueldo, por defecto, está apareciendo el símbolo de euros. Lo que pasa es que la configuración regional de esta máquina está en España, por eso aparece en euros. Si quisiéramos que aparezca en soles, pues tendríamos que entrar a la configuración regional del sistema operativo y cambiarlo a Perú, y entonces sí se va a ver en soles. Ingresamos el sueldo, entonces en este caso es 2500. Nótese que automáticamente aparecen los separadores y la coma decimal. El símbolo de la moneda también ya saben en euros porque la configuración está en España. Categoría, vamos a ponerle categoría A. De manera similar ingresamos algunos registros adicionales. Manuel Cáceres, edad 28, fecha de contrato el 2 de marzo del 2014, el 2/del 3/2014. Aquí hubo un error, 29, esto tenía que ser acá. Y ahora sí, sueldo según la separata es 2000, categoría A. Siguiente empleado es Javier Toledo. Javier Toledo, edad 25, fecha de contrato el 15 de enero del 2015, el 15/1/2015, sueldo 1800. Categoría B. Siguiente, María Fernández, edad 23, fecha de contrato el 2/6/2015, vamos a poner el slash, sueldo 1500, categoría B. Finalmente, Walter Espinosa, edad 21, fecha de contrato el 2/2/2016,
Sueldo 1200. Categoría C. Listo. Los campos, el campo ID de vendedor no se ingresó y nótese que automáticamente se generan los valores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Bien, veamos el caso de ingresos de datos de tipo texto largo. Por ejemplo, nos ubicamos en el caso de el primer registro, en el campo de observaciones que tiene el símbolo de una especie de clip, ¿no? Se pueden dar cuenta. Este es el símbolo, que es texto largo, indica. No, observaciones, no, ese es para, perdón, para archivos adjuntos. Observaciones es este de acá, a la derecha. Tiene para ingresar un texto que puede variar con varias líneas inclusive. Vamos a ingresar lo siguiente. El siguiente texto. César es supervisor y tiene como misión la atención y tiene como misión la atención a clientes en diferentes tiendas y establecimientos de la zona norte. Coma. Tiene a su cargo a 30 vendedores. Tiene a su cargo a 30 vendedores. Coma o punto seguido. Se encarga de suministrar productos a los establecimientos en Megaplaza del Distrito de Independencia. Punto. Ya ingresamos el texto largo, pero como pueden observar, voy a ocultar un poco la ventana de todos los objetos con ese botoncito para ocultar, ¿no? Y tener más espacio. El campo de observación es bastante largo y no se puede observar, ¿no? Entonces, si queremos hacer un zoom o que aparezca la ventana de zoom, entonces vamos a hacer la combinación Shift con F2. Shift con F2 para hacer el zoom. ¿Ven? Se puede ver entonces la ventana bastante grande y así también se puede editar, así también se podría haber ingresado, ¿no? Si nos equivocamos acá podemos eh, corregir, pero suministrar, aquí me faltó la I, suministrar productos. César es supervisor y tiene como misión la atención a clientes en diferentes tiendas y establecimientos de la zona norte. Tiene a su cargo a 30 vendedores,
punto seguido se encarga de suministrar productos a los establecimientos de Megaplaza del Distrito de Independencia. ¿Sí? Entonces aceptamos después de haber corregido y está. Cada vez que se quiera ver, simplemente hace el zoom con Shift F2 y se puede observar. Si no queremos hacer ningún cambio, cancelamos. Como ejercicio, agréguele alguna otra observación al segundo registro para comprobar lo aprendido. Para el caso de datos adjuntos, se necesita que el docente le entregue una carpeta con archivos de fotos, la cual tiene las fotos de algunas personas. Entonces, en nuestro caso, la carpeta de fotos se va a ser entregada, así como acá, y la tiene que copiar y pegar en la carpeta donde va a trabajar. En este caso, en sesión 3, en la carpeta almacén alumno, donde estamos haciendo nuestros ejercicios, allí pegamos la carpeta con los archivos de las fotos, ¿de acuerdo? Ahora, regresamos al Access y nos ubicamos en la columna de datos adjuntos que tiene la forma de un clip, como lo pueden ver ahí arribita, ¿no? Este es al costado de observaciones. Esto significa que se va a adjuntar, se va a traer datos de un archivo. Se ubica en el primer registro en ese campo. Hace clic con derecha y elegimos la opción administrar datos adjuntos. Esta opción, administrar datos adjuntos. Clic con derecha, administrar datos adjuntos. Y luego aparece una ventana para agregar. Hacemos clic en el botón agregar y buscamos el archivo donde lo hayamos grabado, pues, ¿no? Donde lo tenemos grabado. Ya sabemos en qué carpeta se encuentra. Y ahí es donde vamos a fotos, abrimos y elegimos una foto, ¿no? Una foto para, en este caso podría ser alguna de las fotos que ve ahí. Voy a elegir la foto 2, digamos, y abrir. Esa foto ha sido entonces adjuntada ya. Acepto con el botón aceptar y ya está. Ahora, si se quiere ver los datos, en este caso el dato adjunto se ubica otra vez en la columna de datos adjuntos, hace clic con derecha, elige administrar datos adjuntos y en este caso abrir, en la ventana de datos adjuntos abrir. Y ahí vemos la foto de la persona, ¿sí? Bueno, por ahora así tendremos que hacerlo. En la interfase del usuario, ya que es mediante un formulario, se crea un objeto visible en el formulario para que se pueda visualizar las imágenes, ¿no? Bien, pero los datos están ahí guardados. De igual manera entonces se pide que ingrese fotos a los demás registros, en este caso son 5, elija los que crea más conveniente y agréguele como ejercicio a los otros 4 vendedores la foto que le correspondería. Ingreso de datos si no. Esta forma de ingresar es bastante fácil, bastante intuitiva, ya que por ejemplo, para el primer caso del primer empleado, el primer vendedor, en el cuadro de texto está ahorita en blanco.
o sea, no está chequeado, es un checkbox en realidad, ¿no? Si no está chequeado significa falso o no, y si lo chequeamos significa sí. O sea, por defecto todos son no. Si lo chequeamos es sí, ¿no? Y así entonces vamos a establecerle para algunos, por ejemplo, al tercero, a Javier, le vamos a poner casado también. Manuel será soltero, por eso lo dejamos así. María es soltera y Walter si es casado, entonces chequeamos. Bien, entonces ya podemos cerrar por un momento esta ventana. Los datos ya están guardados, no se preocupen, ¿no? Por si acaso si quieren verlos otra vez, abrir y ahí están los datos guardados, ¿no? Vamos a editar los campos. Vamos a editar la propiedad tamaño para los campos tipo texto. Entonces me voy a ubicar en vendedor y voy a elegir vista diseño. En esta ventana nos ubicamos ahora en el campo del nombre del vendedor, que es nomben. Acá se encuentra nomben, ¿no? Acá arriba nomben. Si bien es cierto es de texto corto, pero en realidad ya tiene un tamaño. Acá abajo se puede ver el tamaño. Observe el nombre del vendedor. El tamaño del campo es 255, o sea, el máximo que puede tener un texto corto. Esto hará que se separe en esa columna siempre 255 espacios o caracteres, y de repente estamos sobredimensionando el espacio, ya que el nombre del vendedor no va a ser tan largo, no va a tener 255 caracteres. Entonces, de acuerdo a un análisis estadístico que hagamos con los datos del campo, podemos observar, por ejemplo, de que es suficiente con 30 caracteres. Entonces lo podemos editar acá el tamaño que dice 255, lo editamos y le cambiamos por 30, que es algo más, digamos, posible, ¿no? 30 caracteres y estamos ahorrando espacio ya. De la misma manera vamos a hacerlo con el apellido del vendedor. También le vamos a dar, nos ubicamos en el apellido del vendedor y le vamos a dar como tamaño 30 también. Es el máximo, ¿no? El máximo va a ser 30 para nosotros. En el campo de dirección, en cambio, puede ser un poco más grande. Le vamos a establecer un tamaño de 60. Ubíquese en dirección, en dirección, en dirección. Y entonces aquí vamos a cambiar 255, que es muy grande, con 60, que es bastante suficiente. Bueno, para eso hay que hacer una revisión de los datos, ¿no? Hacer una estadística de los datos que hay y buscar el más grande, y sobre ese darle un margen de seguridad para establecer un tamaño adecuado, ¿no? En este caso se ha creído que conveniente que con 60 es suficiente. En el caso del campo teléfono fono, le vamos a dar el tamaño de 13 caracteres. En el caso de la categoría, como observan, las categorías son A, B, C, es un solo carácter. Nos ubicamos en CATEG y 255 es demasiado, pues, ¿no? Los datos que se van a guardar solamente son una letra, entonces basta con un carácter. En tamaño de campo 1, más que suficiente para el caso de CATEG, ¿no? 1. Estos son cambios estructurales que se han hecho en la tabla, así es que hay que guardarlos. Ubíquese en la pestaña de vendedor, haga clic con derecha y elija guardar para que los cambios no se vayan a perder, ¿no? Y sale un mensaje de advertencia, ¿no? Por si acaso, si es que como hemos cambiado por la estructura, podría ser que algunos datos estén, digamos, en contradicción con los cambios que hemos hecho. Pero en nuestro caso sabemos que no, así es que aceptamos, sí, de todas maneras, sí.
Ya eso sí se grabó. La estructura de la tabla ya cambió. Nos podemos ubicar, por ejemplo, otra vez en la vista diseño, vista hoja de datos, perdón. Aquí mismo también lo podemos hacer. Vista hoja de datos, en la misma pestaña de la tabla, vendedor a la derecha, vista hoja de datos para ver los datos como están actualmente. Si queremos cambiar una categoría, por ejemplo, a Javier Toledo, le queremos cambiar a Javier, dejemos poner la categoría, por ejemplo, L45 o LA por decir. L, ya no se puede agregar más, ¿no? Podemos poner L y otro más, pero no deja, solo un carácter nada más. Para que quede como está, como estuvo antes, apretamos la tecla de escape, ¿no? Dejamos como estaba. Propiedad, tamaño de un campo numérico. Vamos a establecer el máximo valor que podría contener un campo numérico. Por eso otra vez vamos a entrar a vista diseño. Lo podemos hacer también aquí desde la pestaña de la misma tabla que se está mirando, vendedor, vista diseño. Es otra forma de hacerlo también, sin cerrar. Vista diseño. Y entramos a la edición otra vez, ¿no? Entonces en este caso, en el campo edad, se ha elegido entero, número, pero por defecto es entero largo. Entero largo, ya les pedí que hicieran una investigación sobre los tipos de datos que se manejan en Access. Entero largo es bastante grande, ustedes deben tener ya los límites, pero es demasiado para, inclusive incluye negativos, para un dato como es la edad. Entonces, de los tipos de datos que usted analizó, hay uno que se acomoda mucho de manera bastante, digamos, útil a lo que se quiere guardar, edad. No puede haber edad negativa, ¿no? Entonces debería ser un positivo. Y justo el tipo que es solo positivo es el tipo byte. Entonces aquí en edad, ¿no? En el tamaño del campo, que está en entero largo, le cambiamos y buscamos las alternativas, en este caso byte. Byte es un entero, pero es un entero pequeño que va desde 0 a 255. Suficiente, ¿no? Porque indica que no es negativo y el máximo es 255. Para edad eso es suficiente. Además es entero, ¿no? Bueno, estos cambios los vamos a guardar. Vamos a vista hoja de datos otra vez para poder visualizar los datos como están en la tabla y a ver si comprobar lo que hemos hecho, ¿no? Vista hoja de datos. Suponiendo que estamos en el caso del registro 4 de María y en edad quisiéramos cambiarle la edad y ponerle la edad 23.42. 23.42. 23, 42. Pues no acepta el decimal, simplemente lo redondea a 23, ¿no? Los valores solo son posibles entre 0 y 255. Siguiente ejercicio. Vamos a agregarle título a los campos. Los campos se presentan en la vista hoja de datos con unas cabeceras tan igual como se llaman en la misma tabla. Esa es la forma en que lo va a ver el usuario. Pero si quisiéramos que el usuario vea una cabecera diferente, podemos cambiarlo. Váyase a vista diseño.
Ahora otra vez acá en la pestaña de la tabla vendedor, vista diseño. Ubíquese en el campo y de vendedor. En la parte inferior donde están las características, váyase a la propiedad título, acá abajo título. Estamos en ID vendedor, nos ubicamos en la propiedad título y aquí vamos a escribir lo que quisiéramos que viera el usuario. En este caso, código del vendedor, así tal como está, con espacios en blanco inclusive. Código del vendedor. Así lo digitamos. Y luego grabamos el cambio que hemos hecho. Guardar. Ahora otra vez clic con derecha, pero en este caso vista hoja de datos para ver los datos en la tabla como están. Nótese que en la cabecera de la primera columna ya no dice ID vendedor, ya no muestra ID vendedor, sino muestra la palabra código del vendedor, ¿no? Pero en realidad el campo se sigue llamando ID vendedor. Eso es solamente una máscara, como se va a ver en la salida para el usuario, ¿no? Para que sea más descriptivo para el usuario final. De esa misma manera vamos a hacer algunos cambios. Regresemos otra vez a vista diseño y vamos al campo contrato, y en título establecemos el valor fecha de contrato. Fecha de contrato. También vamos a ir al campo CATEG. Y igual en la propiedad título le vamos a cambiar por categoría. Y por último, en campo sueldo, también vamos a ir al título, a la propiedad título, y le vamos a cambiar por sueldo básico. Guardamos los cambios, guardar, y vemos la vista de hoja de datos para ver cómo están los datos ahora en la tabla y su presentación. Como pueden ver, ya no dice contrato, sino dice fecha de contrato en la cabecera. Ya no dice sueldo nada más, sino dice sueldo básico. Y CATEG ya cambió y ahora se presenta la palabra categoría. Vuelvo a repetir, estos cambios solo son en la presentación. Los campos en la tabla original se sigue llamando tal como están. Eso no ha cambiado. Bien, más acá vamos a llegar porque el resto se hará en clase, con algunos cambios más que se van a hacer para mejorar la presentación, establecer algunos límites que se pueden dar a los datos, algunas restricciones, etcétera. En la clase lo haremos efectivo ya. Muchas gracias por su atención.